Bienvenidos una vez más a mi canal, donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades, el drama y, por supuesto, todos esos chismes jugosos que tanto nos encantan. Hoy tengo un tema que estoy seguro les va a interesar muchísimo. Y es que, ¿quién no ha escuchado hablar del escándalo Amber Thel y Kerem Bürsin? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todo este asunto, analizar las declaraciones y sobre todo ver qué es lo que realmente está pasando. Antes de que empecemos, si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploramos a fondo los temas más candentes del mundo del entretenimiento. No te arrepentirás. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Bueno, volviendo al tema principal. Para quienes no estén al tanto, Amber Thel y Kerem Bürsin, las estrellas de la exitosa serie turca Love is in the Air, fueron, y siguen siendo, una de las parejas más mediáticas y queridas del mundo del espectáculo. Su romance, que comenzó en la vida real después de compartir la pantalla, fue seguido de cerca por millones de fans en todo el mundo. Su química, evidente en la serie, traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que cautivó a la audiencia. Desde sus primeras apariciones juntos en eventos públicos, hasta las románticas publicaciones en redes sociales, cada detalle era analizado y celebrado por sus seguidores. Era el cuento de hadas moderno, la pareja perfecta que todos deseaban emular. Pero como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a muchos con el corazón roto. La noticia fue un shock para los fans, quienes no esperaban el final de esta historia de amor. La tristeza y la decepción se apoderaron de las redes sociales, y las preguntas sobre las razones de la ruptura inundaron los comentarios y las publicaciones. Pero ahí no termina la historia. Porque después de la ruptura, comenzaron a circular rumores y especulaciones sobre las razones de la separación. Y es aquí donde entran en juego las supuestas trampas, que según algunos medios, habrían sido el detonante de la ruptura. Y aunque ninguno de los dos involucrados ha dado una declaración directa y explícita sobre el tema, las indirectas, los gestos y los comentarios en redes sociales han encendido la mecha de este escándalo. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, no tardó en hacerse eco de los rumores. Los medios de comunicación, ávidos de contenido, comenzaron a publicar artículos y análisis sobre las posibles causas de la separación. Se hablaba de celos, de infidelidades, de incompatibilidad de caracteres, y de una serie de factores que, según ellos, habrían llevado al fin de la relación. La situación se complicó aún más cuando comenzaron a circular fotografías y vídeos que supuestamente evidenciaban la infidelidad de uno o ambos miembros de la pareja. Estas imágenes, en muchos casos, eran de dudosa procedencia y su veracidad no pudo ser confirmada. Sin embargo, sirvieron para alimentar aún más la especulación y el morbo. Kerem Bürsin, un actor turco con una base de fans enorme, ha sido muy cauteloso en sus declaraciones públicas. Sin embargo, recientemente ha roto el silencio, aunque sea de manera indirecta. En una entrevista, se le preguntó sobre su vida personal y sobre cómo lidia con la presión mediática. Su respuesta fue bastante enigmática, pero dejó entrever una situación difícil y complicada. La entrevista, realizada en un ambiente distendido y cercano, fue una oportunidad para que Kerem Bürsin compartiera sus reflexiones sobre la fama y la vida personal. Aunque evitó hablar directamente sobre su relación con Amber Thel, sus palabras dejaron entrever el impacto que tuvo la ruptura en su vida y cómo ha intentado afrontar la situación. La forma en que se refirió a la presión mediática y a la necesidad de proteger su privacidad sugirió que la separación no fue un proceso fácil. Dijo algo como: "Prefiero mantener mi vida privada. No me gusta hablar de cosas que no puedo controlar. Lo único que puedo controlar es cómo me comporto y cómo reacciono ante las situaciones. Y eso es lo que intento hacer". Estas palabras, si bien no confirman ni desmienten nada, sí sugieren que la situación con Amber no fue fácil y que hubo momentos difíciles que prefirió mantener alejados de la opinión pública. El hecho de que Kerem Bürsin se haya negado a hablar directamente sobre el tema, pero haya expresado su deseo de proteger su vida privada, indica que la ruptura fue un asunto delicado y que ambos actores prefirieron mantener ciertos detalles en secreto. La prudencia de Kerem Bürsin al evitar hablar sobre el tema demuestra su respeto por la privacidad de Amber Thel y su deseo de no alimentar más especulaciones. Y es que
Una relación en el ojo público con el constante escrutinio de los medios y las redes sociales es un reto en sí mismo. La presión constante de los medios, las expectativas de los fans y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden ser abrumadoras para cualquier pareja. Pero, ¿qué hay de las supuestas trampas? Los rumores han sido variados y difusos. Algunos medios afirmaron que Kerem había tenido un acercamiento con otras mujeres, mientras que otros sugirieron que fue Anne quien no se mantuvo fiel a la relación. Por supuesto, ninguno de estos rumores ha sido confirmado y son, en su mayoría, especulaciones que se basan en fuentes no verificadas. Los medios de comunicación, impulsados por la necesidad de generar contenido y atraer audiencia, a menudo recurren a fuentes no oficiales y a la especulación para crear noticias. En el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, los rumores sobre las supuestas trampas fueron especialmente persistentes y alimentaron el morbo de los fans y la prensa. Se mencionaron nombres de terceras personas, se difundieron fotografías y vídeos que supuestamente evidenciaban infidelidades y se crearon narrativas que, en muchos casos, distorsionaron la realidad. Es importante destacar que en estos casos, es muy fácil que la información se distorsione y que la verdad se pierda en un mar de rumores y suposiciones. Es por eso que es fundamental tomar con pinzas toda la información que nos llega, sobre todo la que proviene de fuentes no oficiales. Hande Erçel, por su parte, también ha sido muy discreta en sus declaraciones. Sin embargo, sus publicaciones en redes sociales han sido analizadas minuciosamente por sus seguidores. Algunos han interpretado ciertas fotos y mensajes como indirectas dirigidas a Kerem. Las redes sociales se han convertido en un terreno fértil para la especulación y el análisis de la vida de las celebridades. Las publicaciones, los comentarios y los me gusta de los famosos son objeto de escrutinio por parte de los fans y los medios de comunicación. En el caso de Hande Erçel, sus publicaciones en Instagram y otras plataformas fueron analizadas con lupa por sus seguidores. Se interpretaron ciertas fotos y mensajes como indirectas dirigidas a Kerem Bürsin, y se generaron debates y discusiones sobre el significado de estas publicaciones. La ambigüedad de las publicaciones de Hande Erçel, combinada con la falta de declaraciones directas, contribuyó a mantener viva la especulación y a alimentar el interés del público. Pero una vez más son interpretaciones y cada quien tiene su propia opinión. Es importante recordar que las redes sociales son un espacio donde cada persona puede expresar sus sentimientos y opiniones, y que las publicaciones de las celebridades no siempre son un reflejo de la realidad. Lo cierto es que tanto Hande como Kerem son figuras públicas muy queridas y respetadas. Ambos han demostrado ser grandes profesionales y han sabido manejar su carrera con éxito. Hande Erçel y Kerem Bürsin, a pesar de los rumores y las especulaciones, han mantenido una imagen pública de profesionalismo y respeto. Ambos han continuado trabajando en sus respectivas carreras, participando en proyectos exitosos y manteniendo una relación cordial con sus colegas. La capacidad de Hande Erçel y Kerem Bürsin para mantener la calma y el profesionalismo en medio de la controversia demuestra su madurez y su compromiso con su trabajo. Y aunque su relación haya llegado a su fin, muchos fans siguen esperando una reconciliación. La esperanza de una reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue latente en el corazón de muchos fans. La química y la conexión que se percibían entre ellos en la serie Love is in the Air crearon una fuerte conexión emocional con la audiencia. La idea de que pudieran volver a estar juntos, de que pudieran superar los obstáculos y recuperar su amor, es un sueño que muchos seguidores aún conservan. En este tipo de situaciones es muy difícil saber la verdad. Las partes involucradas suelen proteger su privacidad y no suelen dar demasiados detalles. Es comprensible, ya que cualquier declaración puede ser malinterpretada y utilizada en su contra. La complejidad de las relaciones sentimentales y la presión mediática que sufren las celebridades dificultan la divulgación de la verdad en este tipo de situaciones. Las partes involucradas, por lo general, prefieren mantener la privacidad y evitar dar declaraciones que puedan generar más controversia. La protección de su imagen pública y el deseo de evitar más especulaciones son factores importantes que influyen en su decisión de mantener el silencio. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la ruptura de Hande y Kerem fue un evento que impactó a muchos. En segundo lugar, que los rumores sobre las supuestas trampas han alimentado el morbo y la especulación. Y en tercer lugar, que Kerem Bürsin ha roto el silencio, aunque de manera indirecta, dejando entrever que la situación no fue fácil para él. La ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin,
más allá de las especulaciones y los rumores, fue un evento que impactó a la audiencia. La tristeza y la decepción de los fans, así como la atención mediática que generó la noticia, demuestran la importancia que tenían ambos actores en el mundo del espectáculo. La ruptura, además, sirvió para poner de manifiesto la vulnerabilidad de las celebridades y la dificultad de mantener una vida privada en medio de la fama. Es importante recordar que todos somos humanos y que tenemos derecho a nuestra privacidad. Y aunque nos encante el chisme, también debemos ser respetuosos con las decisiones de las personas y evitar juzgar sin tener toda la información. El respeto por la privacidad y la necesidad de evitar juicios apresurados son fundamentales en este tipo de situaciones. La información que recibimos a través de los medios de comunicación y las redes sociales a menudo es parcial y no refleja la totalidad de la realidad. Es importante ser cautelosos al juzgar a las personas y recordar que todos tenemos derecho a nuestra privacidad y a tomar decisiones sobre nuestras vidas. En cuanto a la posibilidad de una reconciliación, solo el tiempo lo dirá. Tal vez en un futuro Andy y Kerem decidan hablar abiertamente sobre lo que pasó. O tal vez prefieran mantener su vida privada alejada del ojo público. La posibilidad de una reconciliación entre Ander Zel y Kerem Bürsin es un tema que sigue generando interés y expectación. El futuro de su relación, al igual que el de otras parejas de celebridades, dependerá de las decisiones que tomen y de las circunstancias que se presenten. La posibilidad de que hablen abiertamente sobre lo ocurrido o de que decidan mantener su privacidad son opciones válidas y respetables. Lo que sí podemos esperar es que ambos continúen con sus exitosas carreras y que sigan regalándonos momentos inolvidables en la pantalla. La trayectoria profesional de Ander Zel y Kerem Bürsin es un ejemplo de talento y dedicación. Ambos actores han demostrado su valía en la industria del entretenimiento y han cosechado éxitos que les han ganado el reconocimiento del público y de la crítica. La continuidad de sus carreras y la posibilidad de que sigan regalándonos momentos inolvidables en la pantalla son aspectos que generan gran expectativa entre sus seguidores. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el escándalo Ander Zel y Kerem Bürsin. Hemos explorado las declaraciones, analizado los rumores y tratado de entender qué es lo que realmente está pasando. La complejidad de las relaciones humanas, la presión mediática y la necesidad de proteger la privacidad son algunos de los factores que influyen en este tipo de situaciones. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas tú sobre este tema? ¿Crees que hubo trampas en la relación? ¿Te gustaría que Andy y Kerem volvieran a estar juntos? Déjame tus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden, si este vídeo les gustó, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.